Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar en Mundo Revuelto de una figura bastante polémica, pero bastante también blanqueada. Y ese sería el concepto en el último tiempo en Europa y también en buena parte del LATAM, de Latinoamérica. Se trata de la figura de Nayib Bukele. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador desde hace 4 añitos y quiere seguir siéndolo, y todo parece indicar que va a poder seguir siéndolo. Ha aprobado una reforma constitucional que la verdad es un poco polémica porque se elimina la limitación de un mandato y va a poder seguir si no pasa nada, porque la popularidad desde luego de los vecinos la tiene, como presidente del país. Una figura que hace 4 años despertó mucha curiosidad porque fue un estilo renovado en un país en crisis, en un país con una crisis de seguridad brutal, y que hoy tiene grandes defensores, grandes amigos y también grandes enemigos. Así que vamos a intentar hablar un poco, vamos a intentar condensar la figura de este hombre tan polémico y tan sin par como es Nayib Bukele. Lo primero, primeros apuntes biográficos. Es presidente de El Salvador desde el año 2019. Se presentó con la fórmula Gana, que es como se llama la coalición de él dijo centro derecha del país. Intentó presentarse con otro partido, pero no, al final no pudo, no le aceptaron la candidatura, así que se presentó con el Gana y ganó. Gana y ganó. Es un experto desde luego en propaganda política, lleva desde principios de los 2000 participando en campañas de publicidad y de marketing electoral, así que sabe muy bien las claves de cómo llegar y de cómo persuadir a la gente para que le vote. Desde luego eso se ha demostrado que es así porque arrasó y a día de hoy mantiene unos índices de popularidad bastante elevados. Normalmente cuando los presidentes llegan al poder al año han perdido como mínimo la mitad de la popularidad, pero él no, él la mantiene bastante bien. Y eso que de por sí tenía una experiencia política dilatada. Ha sido alcalde de dos de las principales ciudades del país. Primero fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, lo voy a decir, yo para los nombres soy malísimo, entre 2012 y 2015, y en ese año se convirtió en el alcalde de la capital, de San Salvador, 2015-2018. Ahí lo dejó y ya se metió en la carrera presidencial que consiguió ganar, repito, en el año 2019. Pequeños apuntes biográficos sobre la figura de Bukele. Una de sus principales medidas cuando llegó al poder fue acabar con el poder y sobre todo la violencia de las maras. Desde entonces ha tenido una particular guerra contra estas organizaciones terroristas peligrosas, y desde el año pasado, desde 2022, hay un régimen de excepción declarado en el país con denuncias de desapariciones forzosas, y eso es muy fuerte, con 71.000 personas en la cárcel, con censura a voces opositoras y con una concentración de poder sin precedentes. Básicamente, ahora mismo la policía puede detener prácticamente a casi todo el que crea que es sospechoso. En muchos casos acierta, y eso también es verdad. En la mayoría de casos acierta, pero hay miles de personas en la cárcel que no tienen nada que ver con ninguna mara. Pero nada, no es que digas, es que tiene un pariente lejano. No tiene nada que ver. Y hay personas que han muerto, porque esa es otra de las partes, que te lleven a la cárcel casi que no es lo peor. Lo peor es que te maten. Y hay muchas personas que han muerto sin tener vínculos con las maras, según han denunciado diversos medios internacionales que han estado allí sobre el terreno. Aunque la maquinaria de Bukele también se ha acertado mucho en la propaganda, y han difundido imágenes y vídeos donde se ve a los reos en situaciones desde luego no demasiado favorables, y no se les ve muy cómodos precisamente. Un modelo que ha sido alabado por algunos, criticado por la mayoría, desde luego por muchas de las organizaciones de derechos humanos, también por Naciones Unidas. Entre otras cosas, también se le ha criticado la concentración de poder que está acaparando desde que es presidente, porque ha reformado la justicia y el parlamento para hacerlos
más próximos a él. Es decir, los tres poderes del Estado ahora mismo en El Salvador recaen, si no directa, indirectamente en Nayib Bukele, que está en una cosa que, si esto fuera Venezuela, ya se le hubiera llamado dictador. Si esto fuera Nicolás Maduro, a él ya lo hubieran llamado dictador. ¿Y por qué no le llaman dictador? Porque es un aliado de Estados Unidos en temas migratorios. ¿Cómo? ¿Cómo que es un aliado de Estados Unidos en temas migratorios? Sí, es un aliado de Estados Unidos a la hora de frenar migrantes para que no lleguen a Estados Unidos. Esto lo hacen en Estados Unidos, pero también lo hacen en Europa. Hay barreras dentro desde los lugares, desde los continentes donde se producen los mayores fenómenos migratorios, para que los migrantes se queden en esas barreras y no lleguen a su destino final, que en ese caso es Estados Unidos, y que en el caso europeo pues son países del entorno de Europa como España, Italia o Grecia. Esto es bastante habitual. De hecho, cuando estalló la crisis en Níger, que de momento parece estar en stand-by, se habló, se dijo que bueno, que realmente Níger era un gran aliado de Europa a la hora de frenar migrantes, el presidente derrocado Mohamed Bazoum. Así que Nayib Bukele es uno de los grandes aliados de Estados Unidos en temas migratorios, aunque es verdad que Estados Unidos al principio tenía una postura mucho más crítica de lo que la tiene ahora con Nayib Bukele, al principio del gobierno de Joe Biden. Pero es verdad que ahora mismo hablan, dialogan, se reúnen miembros del equipo de gobierno de El Salvador con miembros del equipo de gobierno de Estados Unidos, pero la postura de Estados Unidos con todo esto que se van denunciando, por ejemplo, en Naciones Unidas, pero también en los medios más prestigiosos del planeta, es una postura acrítica. Es una postura, en muchos casos, del silencio y del aquí no estamos viendo nada. Esto también es una parte de la realidad. Porque decíamos antes que Bukele ha sido un gran experto en marketing y ha sabido venderse muy bien. Y una de las grandes maneras de saber venderse muy bien son las redes sociales, y es saber apelar a los problemas que otros tienen, como son los problemas de seguridad. Con este lío electoral en Ecuador y con toda esta movimiento de asesinatos a políticos, que en el fondo es el reflejo de lo que pasa en el país. No es que de repente se mate a un político por matarse, sino que es el reflejo de la inseguridad y de la violencia que hay en el país. En Ecuador se ha hablado mucho de si lo que necesita el país es un estilo Bukele. En Argentina, uno de los candidatos que da para vídeo propio, te lo digo, como Santiago Cuneo, que es un presentador de televisión tanto polémico, es histriónico, bizarro incluso, ha dicho que él representaba las tesis, las ideas y las maneras de actuar de Nayib Bukele en un país, Argentina, donde mucha gente tiene miedo y donde hay casos como el de Morena, esa niña que salió a la escuela, le robaron entre 6, una niña de 11 años, y la mataron y no llegó a la escuela. Pero curiosamente el estilo Bukele, al menos el más directo, el más histriónico estilo Bukele, en Argentina no ha funcionado, porque se ha quedado en menos de un punto de voto, en menos de un 1% de votos, lo cual de momento le quita la posibilidad de competir en las elecciones generales de octubre. No va a estar esa papeleta. Luego también es cierto que en Argentina, en cierta manera, sí ha triunfado un poco el estilo Bukele de seguridad, seguridad, seguridad ante todo, porque Javier Milei y Patricia Bullrich llevan entre sus programas y entre sus marcas, han sabido consolidar la de nosotros le vamos a dar seguridad y orden al país, que es la gran campaña que hizo Bukele primero para ser elegido, luego para seguir en el poder, aunque lo que se dice es que realmente, lo que se ha llegado a exponer en algunos medios, es que realmente sí, claro que hay paz en El Salvador, porque en cierta manera con estos métodos tan agresivos Bukele ha conseguido reducir la inseguridad en El Salvador, pero que se ha hecho todo gracias a los acuerdos con las maras, no porque las medidas del gobierno estén funcionando, sino porque han llegado a un acuerdo con las maras para
deja de matar. A cambio, ya veremos lo que te damos. Evidentemente, Nayib Bukele esto no lo confirma, claro. Para Nayib Bukele, lo que funciona son sus medidas, son lo que hemos contado antes, su régimen de excepción, que en algunos casos pisotea derechos humanos. En algunos casos pisotea derechos humanos. La pregunta es si en España ese estilo podría llegar a funcionar. Si esa apuesta por reivindicar la seguridad del orden, que en cierta manera es lo que reivindica un poco Vox, que es la seguridad pese a todo, buscar enemigos que parecen amenazar la seguridad y demás, si ese estilo de verdad funciona, porque Vox ha caído 19 diputados en las últimas elecciones celebradas hace apenas un mes. Sí, los ha recuperado la derecha, o sea, los ha ganado la derecha porque el PP se ha disparado. Pero ¿hasta qué punto? Eso es un punto fundamental del PP. También es cierto que la figura de Bukele se está haciendo muy popular gracias a redes sociales como TikTok, donde no hay barreras, donde todo se queda fuera del país, o sea, donde no tiene por qué quedarse todo circunscrito al territorio del país, donde puede ver un joven de España, de Chile, de la Argentina, de Estados Unidos, de cualquier lado. Y la verdad es que TikTok ha permitido ese marketing, esa manera de gobernar un tanto polémica, histriónica y populista, desde luego, porque son buscar siempre soluciones fáciles a problemas complejos. ¿Cómo acabamos con la inseguridad? Metiendo en la cárcel a cualquiera que pueda haber hecho algo, sea verdad o no sea verdad que lo haya hecho. Eso es una solución fácil a un problema complejo. Ese estilo, que es un autoritarismo pop, realmente está funcionando muy bien en TikTok. De hecho, algunos de los mensajes más histriónicos, rebeldes contra el sistema, si se les puede llamar así, en muchas maneras de ultraderecha, están calando gracias a plataformas como esta, como TikTok, donde se puede endulzar todo y donde se puede hacer atractivo hasta la idea más peligrosa. Luego es verdad que ha recibido ayuda, porque Bukele en un primer momento hizo campaña, hizo movimiento, hizo fuerza de gobernar a base de tweet, un poco lo que hacía Donald Trump unos años antes. De hecho, él nombraba y destituía ministros a través de Twitter, daba órdenes a sus ministros a través de Twitter. En su primera etapa decía, por favor, ministro de tal, haga tal para solucionar tal. Y el ministro respondía y decía, de acuerdo, presidente. O sea, daba las órdenes a través de Twitter. Entonces eso fue bastante curioso. Fue replicado por otros países de una forma acrítica, porque es verdad que ahí ganó la curiosidad. O sea, qué raro, una nueva manera de dirigir, que es darle órdenes a tus ministros a través de tweets. Los medios lo replicaron mucho, pero no se pararon a ver el fondo que había ahí, no cuestionaron y no criticaron cómo se podía, qué podía desarrollar esto. Hasta que en algún momento, por ejemplo, al youtuber Auronplay, pues le nombró ministro de YouTube. Es como bastante, que es realmente una parodia de él mismo, la que hizo Bukele, pero que permitía blanquear un poco a partir de ahora al presidente de El Salvador. Hace unos meses estuvo allí el del precio de la historia, el Rick el de no lo sé Rick, pero parece falso. Hizo como un cameo, un vídeo gracioso con la gente la gente del aeropuerto. Entonces, son maneras de blanquear un estilo del poder que realmente se parece desde luego a un estilo autoritario, muy cuestionable desde luego, pero que es guay, es pop, es chulo, es divertido, es mucho más divertido esto que una sesión del Congreso de los Diputados, la verdad. Cala esto mejor que una sesión del Congreso de los Diputados en los jóvenes, desde luego. No, ¿dónde va a parar? Como una nueva manera de hacerte el colega, pero mientras te estás haciendo el colega te la está metiendo, o sea, porque te está metiendo un régimen de excepción que es brutal. Que ya te digo, esto si lo hace Cuba, si lo hace Venezuela, Estados Unidos poco o menos que invade Venezuela. Pero es El Salvador, que son medio amigos, así que eso no lo va a hacer.
bastante curioso. Una figura bastante a seguir, porque Bukele va a seguir en el cargo. O sea, ha conseguido la popularidad de la mayoría de los habitantes de El Salvador, con una pregunta: si Bukele realmente es El Salvador. Si te ha gustado, sígueme en redes sociales, suscríbete y activa las notificaciones. Te espero en comentarios, donde quiero que me cuentes qué opinas. Chao.